Pocas personas lo saben, pero tener un rosario en casa puede cambiar tu vida por completo, para bien o para mal. Sí, lo has leído bien. Porque no basta con tenerlo, si no se usa correctamente, puede convertirse en un simple objeto inerte, sin efecto alguno. Pero cuando se utiliza de la manera adecuada, se transforma en un verdadero escudo espiritual, capaz de proteger a tu familia, tu hogar e incluso guiar tus decisiones. El Padre Pío lo entendía mejor que nadie y hacía una advertencia clara: quien subestima el poder del rosario corre un gran riesgo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas casas parecen estar siempre envueltas en conflictos, enfermedades y dificultades, mientras que otras irradian paz y protección? La respuesta puede estar en la forma en que se vive la espiritualidad dentro del hogar. El rosario no es un amuleto ni un adorno decorativo. Es un arma poderosa contra el mal, un canal de bendiciones y un escudo contra influencias espirituales negativas. Pero, ¿estás usando esta arma de la manera correcta? O peor aún, ¿estás dejando tu protección espiritual debilitada sin darte cuenta? Lo que el Padre Pío enseñó sobre el rosario es uno de los secretos más valiosos para quienes desean una vida de paz, seguridad y conexión con Dios. Y hoy descubrirás todo lo que él reveló sobre este objeto sagrado, desde sus experiencias místicas hasta las promesas que aseguró para quienes lo rezan con fe. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar por completo tu forma de ver la vida espiritual. Hay un objeto sagrado que muchos poseen, pero pocos comprenden su verdadero poder. No es un simple adorno o accesorio, sino una llave de protección espiritual capaz de alejar fuerzas malignas. Sin embargo, dejarlo olvidado en un cajón o colgado en la pared sin un uso adecuado es como tener una espada y nunca desenvainarla. ¿El problema? Quien no lo usa deja una brecha peligrosa para que entren influencias negativas que pueden corroer la paz del hogar. El Padre Pío sabía que este objeto, cuando se usaba con fe y devoción, se convertía en una fortaleza invisible contra los ataques espirituales. ¿Cuántos hogares han sido protegidos sin que sus habitantes siquiera lo notaran? Sin embargo, también hay casas donde este escudo está presente, pero oxidado por la negligencia. Tener esta poderosa herramienta y no usarla correctamente es como llevar un paraguas cerrado en medio de una tormenta. Muchos se preguntan por qué sufren repetidos episodios de opresión espiritual, desánimo e incluso discusiones constantes en casa. La respuesta puede estar precisamente en la falta de uso de este objeto sagrado. Pero, ¿cuál es la forma correcta de utilizarlo? ¿Cómo convertirlo en un escudo real contra el mal? El Padre Pío nos dejó instrucciones claras al respecto, y en el próximo punto, entenderemos por qué el Santo Rosario no puede ser tratado solo como un símbolo, sino como un arma poderosa contra todo mal. El Santo Rosario no es un simple objeto de devoción, sino un arma espiritual cargada de poder. El Padre Pío lo llamaba su arma, porque sabía que cada Ave María rezada era como un golpe certero contra las fuerzas del mal. Sin embargo, muchas personas todavía lo ven solo como un adorno o una costumbre religiosa sin mayor importancia. El error está en subestimarlo, porque su verdadero valor no radica en poseerlo, sino en usarlo con fe y constancia. El Padre Pío no solo rezaba el rosario, sino que lo llevaba consigo como un soldado que nunca abandona su espada. Sabía que esta oración no solo protegía su alma, sino que también transformaba el ambiente a su alrededor. ¿Te imaginas el impacto que tendría si cada hogar rezara el rosario todos los días? Familias más unidas, menos discusiones, un ambiente de paz donde la presencia de Dios se hace sentir. Por eso insistía tanto: recen el rosario todos los días, sin excepción. Hay testimonios de personas que enfrentaban dificultades, angustias e incluso ataques espirituales recurrentes, pero al adoptar la práctica del rosario, todo empezó a cambiar. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de este efecto tan poderoso? ¿Cómo puede una oración tan sencilla actuar como una fortaleza contra fuerzas invisibles? La respuesta está en las experiencias místicas del Padre Pío, quien fue testigo del poder transformador del rosario en momentos de batalla espiritual. El Padre Pío no hablaba del poder del rosario solo por tradición, sino por experiencia propia.
En momentos de ataques espirituales, veía cómo el rosario se convertía en flechas de luz que repelían las fuerzas malignas que intentaban perturbarlo. Para él, no era una simple oración, sino un verdadero escudo de defensa. ¿Cuántas veces, en medio de dolores físicos y persecuciones espirituales, encontró refugio en las cuentas del rosario? Lo que muchos veían como un simple objeto, él lo consideraba un arma luminosa y afilada contra las tinieblas. A lo largo de su vida, notó un patrón: los hogares donde el rosario se rezaba con devoción tenían una especie de barrera espiritual. Personas que sufrían perturbaciones, insomnio u opresión relataban un cambio casi inmediato en el ambiente al adoptar esta práctica. Como si el aire se volviera más ligero, los pensamientos más tranquilos y las discusiones perdieran su fuerza. Esto explicaría por qué tantas familias que rezan el rosario juntas permanecen firmes, incluso en medio de crisis y dificultades. Una vez, cuando le preguntaron cómo funcionaba el rosario, el Padre Pío lo comparó con un pararrayos. Así como un pararrayos desvía la energía de una tormenta, el rosario desvía los ataques del enemigo. No elimina las dificultades de la vida, pero impide que las fuerzas malignas tengan acceso libre al corazón y al hogar. Pero, ¿cómo saber si el rosario ya está actuando como este escudo protector? Hay 3 señales claras que indican su presencia y eficacia, y precisamente de eso hablaremos en el próximo punto. Cuando el rosario se reza con fe, 3 señales comienzan a manifestarse en la vida de quienes lo utilizan. El primero de ellos es una paz sobrenatural, esa sensación inexplicable de calma, incluso en medio de problemas y tribulaciones. Muchas personas que adoptan esta práctica notan que, aunque las circunstancias sigan siendo desafiantes, algo dentro de ellas cambia. El miedo pierde fuerza, la ansiedad disminuye y la confianza en Dios se fortalece. Es como si una mano invisible sostuviera el alma y la mantuviera firme en medio de la tormenta. El segundo signo es la transformación del ambiente espiritual. Los hogares donde se reza el rosario comienzan a experimentar cambios sutiles pero profundos. Los conflictos disminuyen, la atmósfera se vuelve más ligera, y en algunos casos, incluso visitas que solían traer inquietud empiezan a sentirse incómodas. No es una coincidencia. La oración constante purifica el espacio, creando un refugio contra influencias espirituales negativas. Lo que antes se sentía pesado y cargado, ahora se convierte en un lugar de paz y armonía. Por último, el tercer signo es el escudo de luz que se forma alrededor de quienes rezan el rosario. No es algo visible a los ojos humanos, pero su efecto espiritual es real. Personas que antes sufrían ataques espirituales frecuentes o tomaban decisiones equivocadas comienzan a notar que se sienten más protegidas y guiadas. Las tentaciones pierden fuerza, la mente se aclara y los caminos se iluminan. Pero hay un detalle crucial: esta protección solo está garantizada cuando el rosario se usa correctamente. El Padre Pío dejó advertencias claras sobre esto, y en el próximo punto veremos los peligros de utilizar mal esta poderosa arma espiritual. Muchas personas creen que basta con tener un rosario en casa para estar protegidos, pero esta es una ilusión peligrosa. El Padre Pío advertía que la protección espiritual del rosario solo se activa cuando se usa correctamente. De nada sirve colgarlo en el retrovisor del coche o dejarlo sobre un mueble como adorno si nunca se reza. Es como tener una espada y nunca desenvainarla en la batalla. La protección queda bloqueada y la persona sigue siendo vulnerable a los ataques espirituales sin entender por qué. Otro error común es la falsa seguridad. Algunos creen que con solo llevar un rosario encima ya están protegidos del mal, sin necesidad de orar. El Padre Pío enseñaba que esta actitud convierte el rosario en un amuleto, no en una herramienta de fe. La verdadera protección proviene del acto de rezar con devoción, meditar en los misterios y confiar en el poder de la oración. Quien simplemente lo lleva sin rezarlo se engaña a sí mismo, porque la fuerza del rosario está en la práctica, no en la posesión. Además, cada día sin rezarlo es una oportunidad perdida para recibir gracias. ¿Cuántas bendiciones no se derraman porque la persona se olvida o no le da importancia a la oración diaria? El rosario es una invitación a la transformación, pero requiere compromiso.
Sin embargo, quienes lo rezan correctamente empiezan a experimentar algo extraordinario, un nivel de protección que se manifiesta de forma abrumadora. En el próximo punto veremos los 3 niveles de protección que ofrece el rosario, impactando no solo el ambiente físico, sino también la mente, el corazón e incluso la familia. La protección del rosario se manifiesta en 3 niveles distintos, cada uno actuando de manera única en la vida de quienes lo rezan con devoción. El primer nivel es la protección del ambiente físico. Los hogares donde se reza el rosario con regularidad se convierten en refugios de paz. El clima espiritual cambia, las discusiones disminuyen e incluso visitas con malas intenciones empiezan a evitar la casa sin saber exactamente por qué. Es como si se levantara una barrera invisible que aleja las energías negativas y las influencias espirituales no deseadas. El segundo nivel es la protección mental y emocional. La mente se aclara, los pensamientos se ordenan y el corazón encuentra descanso. Muchos testimonios afirman que, al adoptar la práctica del rosario, la ansiedad, el miedo y el desánimo comienzan a perder fuerza. Esto sucede porque la oración repetitiva crea un ritmo que calma el alma, permitiendo que la paz de Dios llene los espacios antes ocupados por la preocupación. Lo que antes parecía insoportable ahora se enfrenta con serenidad. Por último, está la protección familiar. El rosario tiene el poder de unir corazones, restaurar relaciones y evitar divisiones espirituales dentro del hogar. Las familias que rezan juntas fortalecen sus lazos, evitan conflictos innecesarios y atraen gracias que refuerzan la convivencia. El Padre Pío sabía que esta era una de las mayores fuerzas del rosario, porque un hogar espiritualmente protegido no solo resiste las dificultades, sino que también se convierte en un lugar de refugio y crecimiento. Pero para que esta protección se manifieste plenamente, es necesario seguir algunas instrucciones esenciales que dejó el Padre Pío para maximizar su poder, y de eso hablaremos en el próximo punto. Para que el rosario actúe con su máxima potencia espiritual, el Padre Pío dejó instrucciones específicas. La primera es su colocación en el hogar, debe estar en un lugar visible, donde todos puedan verlo y recordar su importancia. No debe tratarse como un adorno, sino como un recordatorio diario de la fe. Un buen sitio para colocarlo es cerca del espacio de oración de la casa o en el dormitorio, donde pueda tomarse fácilmente antes de dormir y al despertar. La segunda instrucción es la activación espiritual. Tener un rosario es bueno, pero un rosario bendecido por un sacerdote tiene una fuerza aún mayor. La bendición sacerdotal refuerza su propósito e intensifica la protección espiritual. Además, rezarlo con fe es fundamental. No importa si la persona reza un rosario entero o solo un misterio al día, lo que importa es la devoción y la atención durante la oración. El enfoque debe estar en la meditación de los misterios y en la entrega sincera a Dios. Otro detalle importante es su uso en familia. El Padre Pío animaba a que todos los miembros del hogar tocaran el rosario al menos una vez por semana. Esto crea un vínculo espiritual entre la familia y refuerza la protección colectiva. Pero hay una advertencia, no debe tratarse como un amuleto, sino como un canal de gracia. Muchas personas no se dan cuenta de que el rosario tiene promesas espirituales poderosas que pueden cambiar por completo la vida de quienes lo rezan con perseverancia. En el próximo punto, veremos las promesas que el Padre Pío hacía a quienes asumían este compromiso de fe. El Padre Pío no solo incentivaba la oración del rosario, sino que también aseguraba que quienes lo rezaran correctamente experimentarían cambios extraordinarios en sus vidas. La primera promesa es la protección inmediata. Desde el primer día de uso correcto del rosario, se establece una defensa espiritual. Muchos testimonios afirman que, al comenzar esta práctica, las pesadillas desaparecen, los sentimientos de opresión se desvanecen y una nueva paz empieza a llenar el hogar. No es magia, sino el efecto de la gracia divina actuando a través de la oración constante. La segunda promesa es la paz familiar progresiva. Con el tiempo, las tensiones y los conflictos en casa comienzan a disminuir. Es impresionante cómo algo tan simple puede transformar un ambiente de discordia en un refugio de serenidad. El rosario no solo protege, sino que armoniza. Además,
está la prosperidad integral, se abre un canal de bendiciones en todas las áreas de la vida, desde lo emocional hasta lo financiero. Cuando la espiritualidad se fortalece, las decisiones se vuelven más sabias y las oportunidades correctas comienzan a aparecer. Pero la promesa más impactante es la protección extendida. Quien reza el rosario no solo recibe defensa espiritual para sí mismo, sino que también extiende esta protección a los miembros de su familia, estén donde estén. Es como si un escudo invisible los acompañara, alejando peligros e influencias negativas. Con el tiempo, la transformación interior se hace evidente, la fe se fortalece, las tentaciones pierden poder y la vida adquiere un nuevo sentido. Sin embargo, para recibir estas promesas, es necesaria la perseverancia, y precisamente sobre esta virtud hablaremos en el próximo punto. Muchas personas comienzan a rezar el rosario con entusiasmo, pero se rinden cuando no ven resultados inmediatos. El Padre Pío siempre enfatizaba la confianza inquebrantable, la gracia de Dios muchas veces actúa en silencio, y es necesario seguir rezando incluso cuando no se perciben cambios visibles. Quien persevera, tarde o temprano, se da cuenta de que algo ha cambiado, si no a su alrededor, dentro de sí mismo. El corazón se vuelve más fuerte, la mente más equilibrada y la fe más firme. El secreto está en no rendirse. Otro punto crucial es la atención consciente. El rosario no puede ser una repetición automática de palabras vacías, sino un momento de conexión con Dios. El Padre Pío decía que rezar con el corazón marca toda la diferencia. Durante la oración, la persona debe imaginar los misterios, reflexionar sobre la vida de Cristo y permitir que cada Ave María profundice su fe. Esto transforma la experiencia de la oración y potencia sus efectos. Cuanto más sincera es la entrega, más poderosa es la respuesta divina. Por último, está el compromiso familiar. El rosario debe ser una responsabilidad colectiva, no solo de una persona en casa. Cuando una familia se une para rezarlo, la protección se refuerza y la gracia se multiplica. Pero esta decisión debe tomarse de manera activa, alguien tiene que dar el primer paso e incentivar esta práctica. ¿Y si esa persona fueras tú? Si has llegado hasta aquí, hay un llamado claro a actuar, y en el próximo punto, veremos cómo poner todo esto en práctica de inmediato. Ha llegado el momento de actuar. No basta con saber sobre el poder del rosario, hay que usarlo. Si aún no tienes uno, consigue uno hoy mismo. Si ya lo tienes pero no lo usas correctamente, empieza ahora. Dedica un momento de tu día a rezarlo con devoción y observa la diferencia que hará en tu hogar y en tu vida espiritual. El rosario no es una carga, sino un camino hacia la gracia, la protección y la transformación. Pero no te detengas aquí. Comparte este mensaje con otras personas. ¿Cuántos amigos o familiares conoces que están pasando por dificultades, angustias o crisis espirituales? ¿Qué pasaría si descubrieran este secreto de fe? La oración del rosario tiene el poder de restaurar vidas, sanar heridas e iluminar caminos. Difunde esta verdad, porque muchas personas simplemente no saben lo que se están perdiendo. Y ahora, un reto, escribe en los comentarios un acto de fe. Declara tu decisión de poner en práctica todo lo que has aprendido aquí. Deja constancia de tu compromiso y activa esta bendición en tu vida. Y si quieres seguir aprendiendo sobre los misterios de la fe y las enseñanzas del Padre Pío, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir, y no puedes quedarte fuera. Muchas veces, las personas enfrentan dificultades inexplicables, una sensación constante de pesadez en el ambiente, pensamientos negativos que parecen surgir de la nada, enfermedades sin un diagnóstico claro. Lo que pocos perciben es que algunas de estas situaciones pueden estar relacionadas con influencias espirituales ocultas. El Padre Pío lo sabía y afirmaba que el rosario era una de las defensas más eficaces contra estas fuerzas invisibles. No solo repele ataques directos, sino que también rompe lazos espirituales negativos que muchas personas ni siquiera saben que tienen. Imagina un barco cruzando el océano. Si su casco no está reforzado, puede dañarse por las corrientes y los organismos marinos que se acumulan con el tiempo.
De la misma manera, el alma puede verse afectada por influencias espirituales negativas, especialmente cuando está expuesta a ambientes cargados, conversaciones destructivas o hábitos que debilitan la fe. El rosario actúa como un escudo que protege contra estos efectos sutiles, blindando la mente y el corazón contra pensamientos oscuros y energías destructivas. Pero hay un detalle importante: cuanto más se reza el rosario, más fuerte se vuelve esta barrera espiritual. El Padre Pío enseñaba que, al rezarlo todos los días, la persona comienza a notar cambios concretos, como mayor claridad mental, más resistencia a las tentaciones e incluso una mejora en su bienestar emocional. Quienes perseveran en esta práctica pronto descubren que las situaciones negativas que antes eran frecuentes comienzan a disiparse. Pero hay algo aún más profundo sobre el rosario que muchos ignoran: no solo protege, sino que también restaura. Y precisamente de eso hablaremos en el próximo punto. A lo largo de la historia, innumerables testimonios revelan que la oración del rosario no solo protege, sino que también sana. El Padre Pío fue testigo de casos de personas que, tras adoptar esta devoción, experimentaron una transformación interior tan profunda que incluso se reflejó en su salud física. Esto ocurre porque la oración constante alinea el corazón con Dios, permitiendo que la gracia actúe en áreas que antes estaban bloqueadas por heridas, miedos o resentimientos. Cuando el alma encuentra paz, el cuerpo también responde. ¿Cuántas veces el estrés, la ansiedad y el insomnio son consecuencias directas de una vida desconectada de la espiritualidad? El rosario calma la mente, estabiliza las emociones y fortalece la fe, permitiendo que el cuerpo también se recupere. Existen relatos de personas que, después de años de dolores inexplicables, encontraron alivio al convertir la oración en un hábito diario. Esto no significa que el rosario sustituya los tratamientos médicos, sino que puede ser un complemento poderoso para quienes buscan una curación completa del cuerpo y del alma. Además, el rosario es una oración que repara. Muchos no lo notan, pero a lo largo de la vida acumulamos heridas espirituales, palabras dichas en el momento equivocado, pecados que nos alejaron de Dios, traumas que no hemos podido superar. El rosario funciona como un bálsamo que restaura esas áreas debilitadas, trayendo reconciliación y liberación. El Padre Pío sabía que esta era una de las grandes gracias ocultas en la oración, y quienes perseveran en ella experimentan un cambio tan profundo que se convierten en testimonios vivos del poder de Dios. Ahora la pregunta es: ¿estás listo para esta transformación? Ahora que sabes lo que realmente sucede con quien tiene un rosario en casa, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo dejarás de lado como hacen muchos, ignorando uno de los mayores secretos de la fe, o actuarás para transformar tu vida espiritual de una vez por todas? Si el Padre Pío estuviera aquí hoy, diría solo una cosa: toma tu rosario y rézalo. No mañana, no después, ahora. Porque cada día sin esta protección es una oportunidad perdida para recibir gracias y fortalecer tu vida contra el mal. Reflexiona por un momento: ¿cómo sería tu vida si la paz reinara en tu hogar? Si las decisiones fueran más claras, los problemas perdieran fuerza y la presencia de Dios se hiciera más real en tu día a día. Esto no es una teoría, sino una realidad experimentada por quienes viven esta práctica. El rosario no solo protege, sino que transforma. Y esa transformación comienza con un simple acto: decidir usarlo de la manera correcta. ¿Estás listo para este compromiso? Si este mensaje ha tocado tu corazón, declara tu fe en los comentarios. Escribe: elijo el rosario como mi protección espiritual, y activa esta bendición en tu vida. Y para seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas del Padre Pío y fortalecer tu espiritualidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El camino de la fe es un viaje continuo, y no tienes que recorrerlo solo.